Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento un proyecto que me hace especial ilusión. Vais a ver que no es nada particularmente difícil, pero os cuento la historia. Este costurero, que supongo que muchas lo habéis visto y que todavía lo tenéis en casa, es bastante antiguo, por lo menos tendrá 60 años. Yo recuerdo en casa de mis abuelos que había uno igual, con una flor de fieltro roja y forrado por dentro. Y tenía muchísimas ganas de hacerme con uno similar. Nunca pensé en uno antiguo, pero sí en uno similar. Así que cuando mi amiga Belén de Vuelta y Cruz me comentó que tenía uno y que me lo iba a regalar, para mí fue algo de verdad súper emocionante porque, lo que os digo, tenía mucha ilusión y llevaba mucho tiempo buscándolo, intentando tener uno de estos costureros de mimbre tan tradicionales en los años 60, los años 70. Como veis, lo que he hecho ha sido transformarlo, lo hemos restaurado. ¿Qué hemos hecho? Simplemente sustituyendo las piezas que están tanto en el interior como en la parte exterior. La parte exterior, vais a verlo ahora en el vídeo, tenía una flor de terciopelo roja, claro, estaba muy sucia, entonces la he sustituido por esta rosa. Y luego en el interior, mirad, en la tapa, lo que he hecho ha sido también forrarla, como son los costureros antiguos, y en el centro he hecho un alfiletero de estos que son redondos, partidos en gajos. Y luego en la base, voy a quitar algunas cosas que he puesto para que lo veáis bien, lo que he hecho ha sido, bueno, forrarlo exactamente igual y respetar el bolsillito que tenían para guardar el dedal. Os voy a enseñar paso a paso cómo lo he hecho, para que si tenéis un costurero similar, de otro tamaño o de otro modelo, lo podáis hacer exactamente igual. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para restaurar el costurero, lo primero que vamos a hacer es desmontarlo, y el tamaño de estas piezas de tela nos va a servir de referencia en las piezas que vamos a poner nuevas. Entonces, con mucho cuidado, voy a ir buscando los hilos y voy a ir cortando toda esta pieza para retirarla. También lo que voy a hacer es descoser el alfiletero, porque así vamos a tener el tamaño exacto de esta pieza, que no es una pieza circular, porque si fuera circular no tendría pliegue, sino seguramente va a ser un rectángulo. Mirad, tiramos y ya tenemos la pieza que necesitamos cortar para cubrir la tapa. En la tapa también tenemos que retirar el adorno de la flor de fieltro que tiene, porque como veis está bastante deteriorado. Voy a meter el cortahilos por aquí, a ver si lo podemos soltar. Si nos fijamos, la base sí es un círculo y luego lleva una tira rectangular a la que han hecho unos pequeños pliegues para adaptarlo a la forma, y luego en uno de los lados va un bolsillito, bueno, pues para poner, por ejemplo, el dedal. Vamos de nuevo con cuidado a descoser, a soltar estas puntadas, y así también tenemos la referencia de esta pieza. Mirad, ya he descosido la base. Si nos fijamos, tenemos doblado hacia el interior un par de dedos de tela. Esta pieza también es un rectángulo y vemos que tiene pliegues tanto aquí en la base como en la parte superior, o sea que no está hecha exactamente al tamaño. Y este bolsillo está hecho de la siguiente manera. En esta costura, que es la que une toda esta tira, han colocado también este trocito de tela para el bolsillo, pero en este lado, si os fijáis, está doblado hacia el interior. Y luego tenemos la base, que es un círculo. Voy también a descoser todo, y así tomamos ya la referencia de las medidas que necesitamos para las piezas nuevas que vamos a cortar. Voy a ayudarme de un descosedor y vamos a ir desmontando ya del todo el trabajo. Ya tengo preparadas las tres piezas que necesito: la base, la que va en la tapa y la que va en el contorno. Lo que he hecho ha sido, como veis, planchar las piezas originales y tomarlas de referencia para las piezas que necesito de la tela nueva. Ahora vamos a comenzar preparando la base. También he cortado la pieza que corresponde al bolsillo interior, que es la que voy a comenzar a preparar. Entonces, en uno de los lados largos voy a hacer un pequeño dobladillo, lo voy a coser a máquina, y también en uno de los lados cortos.
Mira, ya he preparado la pieza que sirve para guardar el dedal. Lo que he hecho ha sido primero el dobladillo de arriba, luego he cosido el zigzag y luego he hecho el dobladillo en el lateral de la izquierda. Ahora tomamos la pieza rectangular que vamos a emplear en el interior del cesto y entonces vamos a alinear sobre la parte inferior y sobre el lateral esta pieza y sujetamos aquí con unos alfileres. Y a continuación ponemos el resto de la pieza derecho con derecho, alineamos y vamos a dar aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro o de algo menos para ya unir esta pieza completamente y pasar a poder coserla a la base, al círculo. Mira, ya he dado el pespunte y entonces esta pieza, la que va a ser el bolsillo del dedal, ya está aquí unida a la pieza lateral. Y en el otro extremo lo que he hecho ha sido dar un pespunte bien pegado al borde. Ahora lo que tenemos que hacer es esta pieza dividirla en 8 partes iguales para luego poder unirla correctamente al círculo de la base. Entonces, yo tengo ahora la pieza doblada a la mitad, justo por la costura, hago aquí una primera marca. Y voy a ir doblando ahora, encarando esta marca con la costura. Estiro la tela y tenemos aquí otra marca y aquí a la izquierda otra, de manera que ya tengo la pieza dividida en 4 trozos iguales. Ahora junto esta marca con esta, vamos a asegurarnos que coincide y estiramos y entonces ya tenemos otras 2 marcas más de las 8 que necesitamos. Y por último encararíamos, en este caso por ejemplo, la costura con esta marca que está a la derecha. Estiramos también y así habremos dividido esta pieza en 8 trozos iguales. Tenemos así la referencia para unir. Vamos ahora a tomar el círculo y de una manera equivalente lo vamos a dividir en 8 partes iguales. En este caso, bueno, lo que hacemos es doblar a la mitad, marcamos a un lado y al otro y ya encaramos estos puntos, dividimos en 4 y así sucesivamente. Se hace exactamente igual que hemos hecho en la pieza lateral. Y ahora simplemente las marcas continuas. Y ahora simplemente las marcas contiguas para ir dividiendo en 8. Ahora de lo que se trata es de ir haciendo coincidir cada una de las marcas de la pieza lateral con las marcas que hemos hecho en la base. Entonces con un alfiler vamos a ir sujetando justo en estos 8 puntos que tenemos marcados. Mirad, mirad, pongo la mano debajo para que lo veáis. Como os dais cuenta, la parte exterior es más grande que la base, entonces tenemos que ir formando esos pequeños pliegues que el trabajo original tenía. Yo lo que voy a hacer es entre alfiler y alfiler formar 2 pliegues en el mismo sentido de la tela que lo rodea. Entonces, lo que voy a hacer es me vengo a cada uno de los lados, vamos a empezar por ejemplo aquí, y hago un pequeño pliegue. Voy a sujetar con un alfiler y haré otro pequeño pliegue aquí en el otro lado. Y entonces ya de esta manera me coincide el tamaño de una pieza con la otra. Voy a colocar todos los alfileres formando estos pliegues y luego voy a dar un pespunte todo alrededor con un margen de algo menos de 1 centímetro. Mirad, ya he dado el pespunte todo alrededor de la base, he dejado un margen de aproximadamente 0,7 milímetros, lo que viene a ser 1/4 de pulgada, y también he planchado el borde hacia el interior, igual que tenía la pieza original, para ahora sujetarlo al cesto. Tomamos la base, vamos a colocar esta pieza en el interior
y lo que vamos a hacer es irnos ayudando de unos alfileres de momento para ir acomodando la pieza. Nos va a suceder lo mismo que sucedía en la pieza original, que tendremos que hacer aquí en la parte superior algún pequeño pliegue para asegurarnos que coincide perfectamente el contorno de aquí de la pieza con el cesto. Voy a ir sujetando con alfileres y luego vamos a coserlo dando unas puntadas. Ya tengo completamente acomodada la pieza interior al cesto y ahora lo que vamos a hacer es ir cosiendo dando unas pequeñas puntadas, aprovechando este espacio que tenemos por aquí, que es justo el borde de la tela. Vamos a empezar a meter la aguja justo por aquí e iremos dando pequeñas puntadas que nos sirvan para sujetar las dos piezas, la de tela y el mimbre. También tenéis la opción de sujetarlo directamente utilizando la silicona caliente, dando un cordón todo alrededor. Ya he cosido completamente el forro al interior y veis qué bonito queda. Ahora vamos a preparar la tapa. Para preparar la pieza que recubre la tapa, tomamos el trozo de tela que hemos cortado antes a medida y en uno de los lados largos, por el derecho y todavía sin rematar, vamos a colocar bien pegada al borde una cinta de zigzag. La vamos a coser mediante un pespunte. La cosemos justo aquí para que luego doblemos y nos quede, como veis, este piquito tan bonito justo al borde de la tela. Ya he dado el pespunte y ahora lo que voy a hacer es planchar de esta manera, doblando, y veis qué bonito queda justo el zigzag al borde, haciendo esta terminación tan decorativa. Voy a planchar y ya nos vamos a colocar esta pieza en la tapa. Con la pieza así preparada, lo que vamos a hacer es coserla ya directamente a la tapa. Veis que la tapa es un poquito asimétrica, entonces vamos a empezar por esta parte que es la más estrechita, intentando mantener la distancia al borde en todas las zonas. Colocamos la pieza de tela en su posición, que sería así, y entonces abrimos. Y vamos a ir cosiendo aprovechando este pequeño doblez que nos ha quedado. Así las puntadas que vamos a dar para unir la tela a la tapa prácticamente no se van a ver. Aprovecharemos de nuevo los espacios del mimbre para meter la aguja, ir dando pequeñas puntadas que prácticamente no se aprecien. Mirad, ya he cosido toda la tira alrededor y cuando he llegado al final lo que he hecho ha sido doblarla y dar aquí una puntada. Entonces ahora cuando ya frunzamos va a quedar aquí perfectamente rematado. Lo que hacemos ahora es tomar un hilo, vamos a pasar todo alrededor, unas puntadas, un hilván, para luego fruncir. Cuando hayamos pasado completamente este hilo, fruncimos, damos unas puntadas para que no se suelte y luego también vamos a sujetar a la tapa, dando unas puntadas por el mimbre. Vamos a preparar a continuación el alfiletero. En esta ocasión lo voy a hacer redondo. Para hacer el alfiletero colocamos dos piezas de tela derecho con derecho y sobre el revés de una de ellas he trazado un círculo de 9 centímetros de diámetro. Voy a dar un pespunte todo alrededor, completo, para que así luego el borde nos quede muy bien definido. Y para dar la vuelta, luego haremos un corte en la parte central de uno de los lados. Voy a dar el pespunte y continuamos. Ya dado el pespunte, separamos las telas, en el centro de una de ellas damos un corte y justo por esta abertura vamos a dar la vuelta. Vamos a hacer un poquito más grande para poder dar la vuelta con más comodidad. Para dar la vuelta nos vamos a ayudar de estas pinzas y ahora simplemente sacamos y vamos a rellenar todo de guata. Con la abertura cerrada lo que vamos a dar son una serie de puntadas que van desde el centro hacia los lados para dividir este círculo en 8 partes iguales y así ya formar el alfiletero. Cuando hayamos dado estas puntadas,
justo en el centro vamos a coser un botón. Mirad, al final lo que he hecho en el centro del alfiletero, en vez de coser un botón, ha sido coser estas flores de raso que creo que le dan un toque muy bonito. Ahora solo nos va a quedar coser el alfiletero en el centro de la tapa, dando unas puntadas. Ya he cosido la tapa del alfiletero y veis qué bonito está quedando. Ahora nos queda irnos a la parte exterior y preparar unas flores para decorar la tapa. Mirad, ya he cosido la flor en la tapa y veis qué bonita queda la decoración. He aprovechado los dos palitos que venían verdes para dejarlo igual. Esta flor no os voy a enseñar a hacerla porque tenemos un tutorial completo, que es el de este monedero que hicimos con la rosa, y lo único que he hecho ha sido variar el número de pétalos. Los grandes no los he puesto, los medianos en vez de 4 he puesto 5 y de los pequeños sí he vuelto a poner 4. De esta manera he hecho esta rosa que, como veis, es un poquito más pequeña. Habéis visto que transformar un costurero antiguo y estropeado en algo realmente nuevo y bonito ha sido bastante sencillo. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.